En este ejercicio vamos a transformar números que estén en forma polar a forma binómica, pero con la característica que en este caso, su argumento, su ángulo, sea un ángulo axial, o sea, un ángulo que se encuentre o sobre el eje real o sobre el eje imaginario. O sea, vamos a transformar entonces números complejos de forma polar a forma binómica, ver el trabajo de hacerlo rápidamente, pero que coincidan en este caso los ángulos con los ejes. Digamos, que sea el ángulo de 0 grados, que sea el ángulo de 90 grados, o sea 180, o 270, o la vuelta completa, que sería 360 grados. O sea, vamos a hacer 5 posibilidades. Cuando el ángulo es 0, cuando el ángulo 90, 180, 270 y 360. O sea, coinciden con los ángulos axiales, o sea, los ángulos que se encuentran sobre los ejes real o eje imaginario. Y comenzamos entonces con el primero. Vamos al número 1, donde z vamos a tomarlo de la forma, digamos, 2 como módulo con argumento 0 grados. Recordemos que el número z expresado en forma binómica no es más que la forma a más bi, donde a, en este caso, corresponde a un número real, se representa en el eje real o horizontal, y la b pertenece en este caso a el eje imaginario, o sea, b no es más que el coeficiente del número imaginario i. O sea, representamos a en el eje real y b en el eje imaginario. Y comenzamos. 2 con módulo con ángulo 0 grados. Si el ángulo es 0 grados, el ángulo no tiene amplitud, que es decir, el ángulo estaría sobre el eje de las, en este caso, de las x, o en este caso, el número real. Y el módulo sería 2, que es decir, tomamos 2 unidades, digamos que está aquí, no voy a medir. Aquí estaría por nosotros nuestro número complejo z1, con módulo 2 unidades y ángulo de elevación, en este caso, 0 grados. ¿Qué pasa cuando el punto, y recuerden que un número complejo z, que es la forma a más bi, igual recordarlo, tiene un afijo, que es el par ordenado a, b. Repito, donde a pertenece a los reales en el horizontal y b es el coeficiente del número complejo, en este caso la parte imaginaria i. Por lo tanto, si el número está en el eje real, no tiene elevación, o sea, quiere decir, la altura, que en este caso sería el valor de la b, sería 0. Las a se van a representar en el eje real y las b se representarían en este caso en el eje imaginario. Por lo tanto, este número complejo, 2 con ángulo de elevación 0 grados, tendría como a, por decir aquí, la a coincide con su módulo y b, en este caso, como el ángulo, repito, es 0 grados, no tiene valor ni por encima ni por debajo del eje imaginario, por lo tanto b sería 0. Es decir, este número complejo en forma polar, 2 con ángulo de 0, tendría valor 2, coincide con su módulo, el valor de la parte real, y el coeficiente de la parte imaginaria b sería 0, porque el ángulo es 0 grados. Por lo tanto, podría escribir z sub 1, vamos a ver z sub 1, igual a la forma a más bi, recuerden que es la forma a más bi, y nos quedaría que z sub 1 será igual a 2 más 0 por i, 0 por i sería 0, y z sub 1 sería igual a 2. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que cuando un número complejo está en forma polar, tiene un módulo y un argumento con el argumento de 0 grados, entonces ese número complejo está ubicado sobre el eje real, porque no tiene elevación el ángulo. Por lo tanto, solamente correspondería con su módulo. Y es 2, precisamente porque está a la derecha, porque 0 está a la derecha. Es decir, coincide con el valor de su módulo y positivo porque está a la derecha. Vamos a tomar un ángulo, en este caso, de 90 grados. Vamos al segundo. Cuando tengamos un número complejo, llamado z sub 2, y digamos que sean 3 con 90 grados, en este caso, de elevación. O sea, en este caso, el ángulo, su módulo es 3 y su argumento es 90. ¿Qué pasaría? Si el ángulo es 90 grados, entonces, digamos que el 3 está ubicado en esta posición,
aquí tendríamos z sub 2 con 3 de valor, en este caso, ¿dónde? En el eje imaginario, es decir, que la b sería 3, pero como está en el eje de la y, la a, que corresponde al eje real, sería 0. Por lo tanto, tendríamos aquí de que a va a ser igual a 0 y b coincide con su módulo, que sería 3, porque está por encima del eje imaginario. Por lo tanto, nos quedaría z sub 2, de la misma forma a más b, me quedaría 0 como a, más b, que es 3 por i, y nos quedaría que el número complejo sería la forma 3i. ¿Por qué 3i? Porque tiene módulo 3 y tiene ángulo de 90 grados. Esa sería la forma en que quedaría representado en forma binómica un número complejo que esté ubicado sobre el eje imaginario con ángulo de 90 grados. Vamos al número 3, vamos al caso de 180 grados, z sub 3, digamos que sea 1 con el ángulo, en este caso, su argumento, de 180 grados. El ángulo estaría ubicado sobre qué eje, sobre el eje, en este caso, real. Supongamos que el 1 está en esta posición. Aquí tendríamos z sub 3. ¿Por qué razón? Porque el ángulo es 180 grados. Pero este número que está aquí no es 1, este número es menos 1. ¿Por qué razón? Ahora, en este caso, el valor de la a, que está en el eje real del número complejo, no es el módulo, es el opuesto del módulo, porque está en la parte negativa. Quiere decir que a para nosotros sería menos 1 y b, como está en el eje real, va a coincidir en este caso con el mismo que 0, o sea, no tiene elevación ni para 0 grados ni para 180 grados, por lo tanto b también sería en este caso 0. Y nos quedaría entonces que z sub 3 sería igual, expresando en la forma binómica, sería a, que sería menos 1, más b, que es 0, multiplicado por i. Esto me daría, por aquí me daría 0, y el número complejo, en forma binómica, me daría menos 1. Es decir, cuando el ángulo es 180 grados, expresado entonces en forma binómica, el número complejo es igual a menos, o sea, el opuesto del módulo, o sea, sería negativo. Como es 1, sería ese menos 1, porque estaría ubicado a la izquierda, o sea, en la parte negativa del eje real. Vamos al número 4, cuando en este caso el ángulo, vamos a llamarlo z sub 4, que el ángulo corresponde a 270 grados. Tomamos un número cualquiera, digamos 2 con 270 grados. ¿Qué pasa? Si el ángulo es 270 grados, entonces el número complejo, supongamos que está aquí, caería en esta posición. Porque el ángulo es 270 grados, es decir, él caería por debajo del eje imaginario, por lo tanto la b va a ser negativa. Y la a, como está en el eje, en este caso imaginario, la a sería 0. Es decir, a sería 0 y la b coincide con su módulo, pero por debajo del eje imaginario. Por lo tanto, sería igual a menos 2. Y nos quedaría que z sub 4, llevado a forma binómica, sería 0a más b, que es menos 2, multiplicado por i, y me quedaría z sub 4 igual a menos 2i. Y aquí hemos expresado este número complejo en forma binómica a partir de la forma polar 2 con 270. Y por último me quedaría el análisis como número 5 de cuando el ángulo es 360 grados, es decir, que el ángulo da la vuelta completa y caería en esta posición. Digamos z, en este caso sub 5, igual a un 4 con su ángulo de elevación o argumento, en este caso 360. ¿Qué va a pasar? Serían 4 unidades, supongamos que esté aquí. Aquí tendríamos z sub 5. Este sería z sub 4. Vamos a escribirlo bien. Y entonces me quedaría aquí z sub 5 con 4 de módulo. Y como queda en el eje real y queda a la derecha, entonces la a va a ser positiva y la b no tiene elevación. ¿Y esto qué pasa? Este es el mismo caso de cuando es 0. Cuando es 0 y cuando es 360 coinciden. Por lo tanto, esto va a ser igual a decir 4 con ángulo de elevación 0. Por lo tanto, va a ser lo mismo caso que el número 1 y me daría entonces el mismo módulo del número complejo expresado en forma
por lado. Esto lo queríamos llevar los casos cuando los números complejos están sobre los ejes, en este caso, o tanto real o eje imaginario.